Buenas, me da mucho gusto estar otra vez estar aquí para proseguir el trabajo que el Señor nos da. Mientras tengamos el aliento de vida y el ánimo, la fortaleza de Él, pues estaremos haciendo este trabajo porque creo que estamos viviendo tiempos cruciales. Y estar preparado y quiero preparar a mis hermanos y amigos que conozco por muchos años. Espero que ellos puedan entender bien todas estas cosas maravillosas acerca de los tiempos que estamos viviendo. Voy a hablar acerca de un tema bastante controversial. Mucha gente no entiende este tema porque no les han enseñado bien, pero sirve esto aquí como una tarima para poderles enseñar algo maravilloso para que se gocen grandemente. Estoy hablando del libro de la vida. Le voy a hablar del quinto sello en Apocalipsis, donde nos habla de los santos martirizados. Apocalipsis 6, 9 al 11 está allí descrito. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra del Todopoderoso y del testimonio que habían mantenido. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, nos juzgas a los habitantes de la tierra y vengas nuestras sangres? Y se les dio a cada uno de ellos vestiduras blancas y se les dijo que esperasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Cuando se rompa el quinto sello, habrá un periodo de tiempo en el que los santos serán martirizados. Esto hace que el quinto sello sea muy aleccionador, pero una vez que entiendas el propósito del Todopoderoso para el martirio y su promesa de dar la fe de un mártir a sus santos, este martirio venidero no debería ser temido. Hay cosas peores que dormir durante el resto de la gran tribulación. Según mi cálculo, Jesús abrirá el quinto sello aproximadamente 1039 días después de la gran tribulación y el martirio que sigue durará unos 7 meses. El quinto sello declara que vendrán circunstancias en las que la raza humana será puesta a prueba severamente. Los santos escogerán algo más precioso que la vida. Aquellos que sean leales al Todopoderoso y sus palabras escogerán la muerte en lugar de someterse a la exigencia de Lucifer. Los santos harán esto porque su fe en el Todopoderoso triunfará sobre su amor por la vida. La Biblia dice: ellos lo han vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta el punto de rehuir la muerte. Apocalipsis 12:11. Una persona llega a un lugar en su vida donde ser leal al Todopoderoso es más importante que la vida misma a través de pequeños pasos, de una experiencia de fe a la siguiente. Porque en el Evangelio de Cristo se revela la justicia, el Todopoderoso por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Vivir de una experiencia de fe a la siguiente es contrario a la naturaleza humana. Es por eso que Jesús reprendió a la iglesia de la Odisea. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Múltiples experiencias de fe cuando la confianza en el Eterno se purifica mediante pruebas significativas para que te hagas rico y vestidura blanca para vestirte, para cubrir tu vergonzosa desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues diligente y arrepiente. Heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículos 17 al 21. El martirio está justificado. El hecho de que el pueblo del Todopoderoso haya sido perseguido a través de los siglos no es casualidad. La hostilidad hacia el pueblo del Todopoderoso se puso en marcha el día en que Adán y Eva pecaron. Cuando Jesús vino a la tierra para encontrarse con la pareja culpada, creo que Jesús construyó el primer altar y mató al primer cordero sacrificial para demostrar una verdadera profunda sobre la naturaleza y el precio de la salvación. Su acción apuntaba hacia un día en que el Padre produciría el altar, proporcionaría el sacrificio y mataría al Cordero del Todopoderoso. Creo que Jesús les dijo a Adán y Eva que él se convertiría en el Cordero sacrificial. Les explicó que tendría que morir para que Adán y Eva pudieran regresar al Edén. Estoy seguro de que lloraron ante tal pensamiento. El diablo fue convocado a esta reunión y Jesús le habló directamente a Lucifer diciendo:
y pondré enemistad, oposición, hostilidad, odio entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. A él, el cordero sacrificial, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Génesis 3:15. Estoy seguro de que hay muchas razones divinas por las que los santos serán martirizados. Para cuando se rompa el quinto sello, la mayoría de los santos del Todopoderoso habrán soportado 2 años de horrible tribulación y persecución. En ese sentido, el martirio es misericordioso porque pone fin al sufrimiento. Observe cómo las palabras de Juan se aplican al quinto sello. En esto, el martirio, se requiere la paciencia de los santos que obedecen los mandamientos del Todopoderoso y permanecen fieles a Jesús. Entonces hay una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos seguirán. Apocalipsis 14, versículo 13. Desde el punto de vista del Todopoderoso, la muerte es intranscendente. Para los santos, la muerte es un lugar de descanso temporal. Los santos martirizados simplemente dormirán durante los días restantes de la gran tribulación. Jesús los llamará de nuevo a la vida cuando llegue para llevarse a sus hijos a casa en el traslado. Considere la frase, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. La razón por la que la Biblia dice, bienaventurados los muertos que mueren en el lugar de bienaventurados los vivos que mueren en el Señor, se encuentra en este versículo. Si alguno, cualquier santo, ha de ir al cautiverio irá. Si alguno, cualquier santo, ha de morir a espada morirá. Esto requiere paciencia y fe de parte de los santos. Apocalipsis 13:10. Este versículo indica que cuando comienza la gran tribulación, el Todopoderoso ya ha determinado la experiencia y el viaje para cada uno de sus hijos. El Todopoderoso hace esto a los seres de libre albedrío porque cuando una persona entrega su corazón y alma al Señor para ir, ser y hacer todo lo que el Señor manda, esa persona se pone voluntariamente a disposición del Señor. Por ejemplo, cuando una persona se alista en el ejército, se pone voluntariamente a disposición de su comandante. Millones de soldados han muerto porque han entregado su voluntad y su destino a la voluntad de su comandante. De la misma manera, Jesús, nuestro comandante en jefe, tiene un propósito para cada uno de sus santos y aquellos destinados a la muerte no deben tener miedo. Jesús considera la fe de un mártir cuando sea necesario y el mártir no se acobardará. La frase, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante, hace referencia a un momento específico en el tiempo. La Biblia dice, de ahora en adelante, cuando Jesús rompa el quinto sello y comienza el martirio, bendecirá especialmente a estos mártires fieles y se les dio a cada uno una túnica blanca. Apocalipsis 6:11. No confunda este regalo con la promesa de una túnica blanca durante el quinto sello a través de los mártires. Jesús revelará la fe de Jesús, es decir, la relación que Jesús y el Padre tenían cuando Jesús estaba en la tierra, al mundo. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, la Biblia dice, ahí se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como luz. Mateo 17:2. Creo que Jesús transfigurará a los mártires ante los ojos de sus enemigos. Observe lo que sucedió cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue ejecutado. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban y vieron que su rostro era iluminado, brillante. La gloria del Señor estaba en él fuertemente, lleno del Espíritu, como el rostro de un ángel. Hechos 6:15. Una segunda razón por la cual los santos serán martirizados durante el quinto sello tiene que ver con la salvación de personas que hasta ahora, durante la gran tribulación, han permanecido desafiantes hacia el eterno. Calculo que el tiempo que queda para recibir la salvación es corto, alrededor de 7 meses después de que Jesús rompa el quinto sello. Jesús no quiere que ninguna persona perezca, por lo que usará el martirio de sus santos junto con la gloria que cada mártir muestra para despertar, si es posible, la sensibilidad de las personas malvadas. Si recuerdas, el testimonio y la conducta de Esteban afectaron profundamente a Saulo de Tarso, quien sostuvo la túnica de Esteban mientras lo apedreaba. El testimonio más poderoso de la verdad que un santo puede dar ocurre cuando una persona como Esteban, lleno de gracia, paz y gozo, voluntariamente y sin temor, da su vida por su Señor. Por lo tanto, el Señor permite que muchos santos sean martirizados para poder salvar a algunos de los malvados desafiantes. Es el amor de Dios por los pecadores. Tal vez piense que es injusto permitir que millones de santos sean martirizados para salvar a unos pocos malvados. Pero recuerda
que Jesús voluntariamente dio su vida por cada uno de nosotros. Juan 3 dice que el Padre amó tanto a este mundo que incluso entregó a su Hijo Jesús. Finalmente, Jesús permite que sus santos sean martirizados para demostrar la diferencia entre la fe y la presunción. La fe ama a Dios y defiende la palabra del Eterno a toda costa. La fe se somete humildemente a las demandas del Todopoderoso sin tener en cuenta las consecuencias. La fe dice que los mandamientos del Creador son mayores que los deseos de la creación. Por el contrario, la presunción cree en el Todopoderoso, pero justifica la rebelión contra los mandamientos del Eterno para evitar las consecuencias. La conducta de Caín y Abel demuestra la diferencia entre la fe y la presunción. Ambos hombres construyeron altares para adorar al Eterno. Abel obedeció el mandato del Señor trayendo un cordero de su rebaño. Caín supuso que el Eterno aceptaría su ofrenda de fruta. El pecador usa la presunción en un intento de justificar su rebelión. La fe ocurre cuando obedecemos el mandato del Todopoderoso y el precio por hacerlo es significativo. La presunción es hostil a la fe y en última instancia intenta justificar la destrucción de los fieles. El significado de la fe en Cristo está muy distorsionado hoy en día. El diablo ha logrado convertir la fe en Cristo en presunciones acerca de Cristo. Hoy, muchos líderes religiosos están enseñando fábulas como verdades y los laicos se han engañado a sí mismos a pensar que el Eterno está complacido con sus acciones. Vea Isaías 1 al 4 para una revisión de este problema persistente. El fruto que proviene de la presunción religiosa es la decadencia y la blasfemia. Los engaños del diablo son astutos. También es un maestro del gradualismo e introduce conceptos intelectuales que conducen a compromisos porque sabe que con el tiempo cualquier desviación de un simple así dice el Señor traerá consecuencias. Por ejemplo, los ciudadanos de los Estados Unidos han estado luchando con el tema del aborto durante 40 años y hoy en día el país está tan dividido sobre el tema como cuando comenzó la controversia. Desafortunadamente, casi nadie está abordando el comportamiento pecaminoso e inmoral que produce bebés no deseados. Hay mucho silencio sobre los males de la promiscuidad sexual. El comportamiento inmoral se glorifica en la televisión y las películas y los medios de comunicación están consumidos por la desnudez y la inmoralidad sexual. El sexo vende. El diablo sabe que una vez que una pareja inmoral concibe, se avecinan decisiones difíciles para todos los involucrados. Algo debe de hacerse con el fruto de la promiscuidad. Por lo tanto, la controversia se aleja de la causa del problema para abordar las consecuencias del comportamiento pecaminoso y no hay solución para el pecado. Un asentimiento intelectual a la verdad no puede resistir los fuegos purificadores de la persecución. Jesús fue voluntariamente a la muerte por la fe que ejercía en su Padre cada día. Cuando Jesús llegó al huerto de Getsemaní, su fe en su Padre era fuerte. Jesús le pidió al Padre que apartara de sus labios la copa del martirio, pero era la voluntad del Padre que Jesús muriera y Jesús aceptó la voluntad de su Padre. De manera similar, muchos mártires orarán por la liberación, pero se someterán a la muerte porque es la voluntad de Jesús. Por eso la Biblia dice, esto requiere paciencia y fe de parte de los santos. Apocalipsis 13:10. El altar en el cielo. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que hayan mantenido. Apocalipsis 6:9. Juan vio las almas de los mártires ubicados debajo de un altar en el cielo cuando Jesús rompió el quinto sello. El altar mencionado en el quinto sello se refiere al altar de bronce, el holocausto. Tal vez recuerde que este altar estaba ubicado en el patio del tabernáculo terrenal, Éxodo 46, mientras que el altar de oro del incienso estaba ubicado dentro del tabernáculo, cerca del velo, Éxodo 45, Levítico 16:12. Dado que el altar de oro del incienso se menciona específicamente en Apocalipsis 8:3, esto ha llevado a algunas personas a asumir que el altar mencionado en el quinto sello también es el altar de oro de incienso. Pero descubrimos la verdadera identidad del altar al compararlo con el altar del holocausto en el templo terrenal. Hebreos 8:1-5. Note este texto. Presenta tus holocaustos sobre el altar de Jehová, tu Todopoderoso, tanto la carne como la sangre. La sangre de tus sacrificios deberá ser derramada junto al altar de Jehová, tu Dios, pero podrás comer la carne. Deuteronomio 12:27, Levítico 5:9 y capítulo 8, versículo 15. Este texto indica que el sacerdote debía verter la sangre de los sacrificios animales en un recipiente debajo del altar del holocausto en el templo terrenal.
Al final de cada día la sangre derivada fue al campamento y enterrada. En el templo terrenal todos los sacrificios eran ofrecidos en el altar del holocausto y ningún animal era sacrificado en el altar del incienso. Por lo tanto, no se almacenaba sangre al lado o cerca del altar del incienso terrenal, debido a que la sangre solo se usa con el altar del holocausto en la tierra. La referencia a la sangre en el altar durante el quinto sello obviamente deben referirse al altar del holocausto de bronce celestial. Las almas de los mártires fueron representantes como estando debajo del altar del holocausto, porque su sangre representa los sacrificios humanos por la causa de Cristo. La Biblia dice que fueron muertos por su fidelidad a la palabra del Eterno y el testimonio que mantuvieron. Recuerde la campaña para traducir y destruir la Biblia que comenzó en el segundo sello. Una gran espada, la espada de la verdad, fue colocada en la mano del jinete y la traducción y distribución de la Biblia eventualmente haría que los hombres se mataran entre sí. Si juntamos correctamente estas piezas, encontramos que la ruptura del quinto sello es el cumplimiento del segundo sello. La Biblia dice que las almas debajo del altar fueron muertas por causa de la palabra de Dios. Durante la gran tribulación, el Eterno tendrá gente que se apoye en la Biblia y solo en la Biblia como base de su fe en el Todopoderoso. Irónicamente, llegará un tiempo en que la gente de la tierra considerará a todo aquel que obedezca la palabra del Todopoderoso como enemigo del Todopoderoso, porque Lucifer aparecerá en la tierra y se hará pasar por el Todopoderoso. Debido a que los santos se negarán a adorar a este glorioso impostor de Jesús, el diablo insistirá en que se mate a los enemigos del Todopoderoso. A él, el diablo, se le dio poder de Todopoderoso para infundir aliento, vida a la imagen de la primera bestia, una teocracia, para que hablara y estableciera leyes e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen. Apocalipsis 13:15. Todo esto os he dicho para que no os extraviéis, os expulsarán de la sinagoga. De hecho, llegará un momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio al Todopoderoso. Eso lo harán porque no han conocido al Padre ni a mí. Les ha dicho esto para que cuando llegue el momento recuerden que yo se lo advertí. Juan 16, 1 al 4. El problema con el rapto antes de la tribulación. El quinto sello presenta un problema para quienes creen en un rapto antes de la tribulación. Los defensores de un rapto antes de la tribulación creen que son dignos de escapar del sufrimiento de la gran tribulación porque creen en Cristo. Esta es una idea tonta. Santiago escribió, ¿tú crees que hay un solo todopoderoso? Bien, también los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Creer que hay un todopoderoso es una cosa, pero obedecer los mandamientos del todopoderoso, incluso hasta el punto de la muerte, es otra cosa muy distinta. En la actualidad, una gran parte del mundo no conoce a Jesús. Muchas personas que han oído hablar de Jesús rechazan la idea de que Él es la deidad, el creador de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Colosenses 1:16. La población de la tierra está creciendo más rápido de lo que puede viajar el evangelio. Esto significa que miles de millones de personas no han considerado detenidamente que Jesús regresará pronto, destruirá la tierra y establecerá su reino eterno. Peor aún, miles de millones de personas no pueden considerar ese evangelio porque son prisioneras de la cultura, el idioma, la religión y la ignorancia. Las pobres personas no deberían ser castigadas y perseguidas durante años mientras los santos raptados están a salvo y seguros tocando su arpa en el cielo. No sería justo que Jesús atormentara a todos los no salvos con una gran tribulación y también sostuviera que los cristianos son responsables de proclamar y mostrar el evangelio a los no salvos. Mateo 28:19-20. ¿Quién tiene la mayor culpa? Los que no son salvos y no pudieron escuchar el evangelio porque los cristianos no llegaron a su aldea, o los cristianos que eligieron un trabajo bien remunerado en su hogar en lugar de viajar a aldeas remotas para compartir el evangelio. El gran escape, el rapto ante la tribulación solo es plausible cuando la presunción ha desplazado la fe en Cristo. Si Jesús, nuestro Señor Maestro, vino a la tierra para sufrir y morir por nosotros, sus siervos, no deberían hacer menos por él. Jesús dijo, acordado de las palabras que os he dicho, ningún siervo es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si obedecieron mi enseñanza, también obedecerán la de vosotros. Os tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Juan 15, versículo 20-21. Almas bajo el altar, doctrina del sueño del alma. Muchos cristianos usan el quinto sello para demostrar que la doctrina del sueño del alma es una doctrina falsa. Sin embargo,
Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, debemos recordar que los elementos que Jesús le reveló a Juan son representaciones en lugar de realidades. Por ejemplo, el cordero con 7 cuernos y 7 ojos solo puede ser Jesús. Los 4 seres vivientes montados en 4 caballos que van por toda la tierra solo puede ser el Espíritu Santo. El ángel, rey del abismo, que comanda millones de langotas, solo puede ser Lucifer y sus ángeles. El Eterno le mostró a Juan las almas de los mártires bajo el altar del holocausto en el cielo porque representan personas que fueron sacrificadas en el altar para salvar a otras personas. De manera similar, los sacerdotes del altar recolectaban la sangre de los sacrificios en un recipiente debajo del altar del holocausto. La doctrina del fuego del alma enseña que cuando una persona muere, su alma deja de existir. Porque toda alma viviente me pertenece, tanto el Padre como el Hijo. Ambos me pertenecen por igual. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Cuando Jesús va a los muertos, examina el registro de cada vida y determina el destino eterno de cada persona. Entonces todos los muertos están esperando una resurrección, ya sea la primera resurrección cuando Jesús regrese en la segunda venida o la segunda resurrección al final de los 1000 años. Juan 6:39, capítulo 40, versículo 1, Tesalonicenses 4, el 16 al 18, Apocalipsis 25. La alma de Abel, Esteban, Pablo y millones de otros mártires no se encuentran bajo el altar del holocausto en el cielo. Las almas de los muertos tampoco están ardiendo en el infierno. Además, el quinto sello aún no se ha abierto, por lo que las almas de los martirizados durante el quinto sello no deben confundirse con las personas que han sido martirizadas a través de los siglos. Las almas bajo el altar son una representan a las personas que morirán por eso después de que Él rompa el quinto sello. Una regla de profecía apocalíptica que uso es el lenguaje apocalíptico no puede ser literal, simbólico o anólogo. Para llegar al significado pretendiendo de la profecía apocalíptica, el estudiante debe considerar A, el contexto, B, el uso del lenguaje paralelo en otras partes de la Biblia y C, declaraciones relevantes en la Biblia que definen el símbolo si se piensa que un elemento es simbólico. Esta regla exige que consideremos el lenguaje paralelo como se muestra en el siguiente pasaje. Entonces Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Mientras estaba en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No sé, respondió. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Señor Dios, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4, 8, 10. Por supuesto, la sangre de Abel no le hablaba al Eterno, pero la sangre inocente de Abel, que fue derramada, le habló mucho al Todopoderoso. El Todopoderoso vio la sangre de Abel en el suelo y su presencia clamó por justicia. Por lo tanto, el Señor castigó a Caín por el asesinato de su hermano. Génesis 4, 11 al 16. Desde el punto del quinto sello, Juan vio almas bajo el altar y su ubicación bajo el altar significaba que eran sacrificios por la causa de Cristo. Al igual que la sangre de Abel, la sangre de estos mártires clamaba en voz alta por alivio y venganza, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, nos juzgas a los habitantes de la tierra y vengas nuestra sangre? Entonces el Eterno les dio a los mártires, y esperarán todavía un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, 10 y 11. El Eterno nos dio el conocimiento del quinto sello de antemano para que cuando comience el martirio sepamos que Jesús está siguiendo fielmente el plan del Padre. Jesús está íntimamente consciente de la situación de cada mártir y cuenta meticulosamente la cantidad de mártires sacrificados. Hace mucho tiempo el Padre estableció un número específico de santos que sacrificaría para salvar a los malvados que despertaran en el último momento y entraran en razón. El escenario del quinto sello. Para apreciar mejor el quinto sello, consideremos el contexto en la tierra cuando comienza el martirio, aproximadamente 2 años y medio después de que comience la gran tribulación. El Eterno enviará un quinto juicio, también llamado la quinta trompeta, que impactará la tierra, liberará a Lucifer, el diablo, y a sus ángeles del abismo, el mundo espiritual. En ese momento casi todo el mundo habrá escuchado el Evangelio de Jesús, los términos y condiciones de la salvación, pero muchas personas se habrán negado a amar la verdad y ser salvos. Por eso el Eterno liberará al diablo del abismo. Cuando el Señor libera al diablo y a sus ángeles del mundo espiritual, aparecerán físicamente por toda la tierra. El diablo se hará pasar por todopoderoso y millones de ángeles del diablo se unirán a él. Jesús permite que el diablo haga esto porque los malvados hasta ahora han rechazado la autoridad de Cristo. Pablo escribió acerca de este evento diciendo,
perecen porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso el Eterno les envió un poder engañoso para que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Según de Tesalonicenses 2, versículos 10 al 12. Cuando la persona se niega a obedecer el Evangelio eterno y adorar a Jesús y se niega a someterse a la autoridad de Cristo después de que los 144,000 han presentado la evidencia más clara de su voluntad y desafiantemente se niegan a aceptar el impulso del Espíritu Santo, no hay nada que Jesús pueda hacer para salvar a las personas. Así que Jesús libera al anticristo, Lucifer, el destructor del abismo, Apocalipsis 9:1, versículo 11. La presencia física del diablo con poder y resplandor cambia todo en la tierra. Los seres humanos tendrán solo dos opciones: obedecer al Todopoderoso y obedecer a Lucifer. No existen otras opciones. La aparición física del diablo obligará a las personas indecisas a tomar una decisión firme. Cuando el diablo ordene a las personas que lo adoren, la pregunta en su mente será: ¿quién lo desafiará? Por lo tanto, el conflicto entre Cristo y el anticristo se reducirá a la misma pregunta que Elías le hizo a Israel en el monte Carmelo: ¿hasta cuándo dudarán entre dos opiniones? Primera de Reyes 18:21. Unos 5 meses antes de que Jesús rompa el quinto sello, el diablo aparecerá y sus ángeles atormentarán a las personas que se niegan a adorar a Lucifer, pero no se les permitirá matar a una sola persona. Pero no se les dio poder para matarlo, sino solo para atormentarlo durante 5 meses. Y su agonía fue como la picadura de un escorpión. Cuando hiera a un hombre, en aquel día los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Anhelarán morir, pero la muerte los eludirá. Apocalipsis 9, versículos 5 y 6. Durante 5 meses el diablo intimidará y torturará a las personas para que se sometan. Luego, Jesús rompe el quinto sello y simultáneamente llega el juicio y la sexta trompeta. La mayoría de las personas en la tierra habrán tomado su decisión de adorar a Cristo o al anticristo, pero unas pocas personas malvadas permanecerán indecisas. Cuando suene la sexta trompeta, el diablo establecerá una teocracia mundial, gobernará el mundo como rey de reyes y señor de señores. Eso permitirá que se liberen 4 demonios poderosos para que actúen en los corazones y las emociones de las personas malvadas. El diablo intentará matar a todo aquel que se niegue a obedecerlo y adorarlo. La fuerza de Lucifer matarán a 2 grupos de personas: los que se rebelen contra la autoridad de Lucifer y los santos que se nieguen a adorar al diablo. En ese momento se producirá el martirio del quinto sello. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para esta hora, día, mes y año, para matar a la tercera parte de los hombres. El número de los soldados montados eran 200 millones. Yo oí su número. Apocalipsis 9, 15 al 16. Algunas cuestiones profundas que debemos considerar. En primer lugar, el Padre conoce de antemano el número de mártires que se requerirán para salvar a la mayor cantidad de personas. Cuando la última persona en la tierra elige tomar su decisión por Cristo, el martirio se detendrá y sonará la séptima trompeta. Pero en aquel tiempo tu pueblo, todo aquel cuyo nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida, será librado del martirio. Daniel 12:1. Jesús declarará: el que hace lo malo, sigue haciendo lo malo; el que es vil, sigue haciendo vil; el que hace lo bueno, sigue haciendo lo bueno; y el que es santo, sigue siendo santo. Apocalipsis 22:11. El segundo asunto es aún más profundo. Es difícil comprender que millones de santos serán martirizados para beneficiar a unas pocas personas que escogerán la salvación en el último minuto. Por ejemplo, si 10 millones de santos son sacrificados para producir 10 conversos a Cristo durante los últimos momentos de gracia, entonces eso considera que el sacrificio vale la pena. Esto muestra el valor que Jesús le da a cada ser humano. Cuando los hijos del Todopoderoso comienzan a entender que 10 millones de mártires valen tan poco como 10 conversos a eso, empezamos a darnos cuenta vagamente de lo que el Padre le dio al mundo cuando nos dio a Jesús. El sacrificio de Jesús es de mayor valor que la suma total de la raza humana, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Eterno no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlos de él. Juan 3:16, 17. Hay una tercera cuestión profunda que debemos considerar.
puede matar a un tercio de la raza humana, el diablo obtiene el dominio sobre la humanidad que ha deseado desde el día en que Adán y Eva pecaron. Jesús permite que el diablo mate a un tercio de la humanidad para que por un corto tiempo el universo pueda ver a un pecador muy poderoso, carente de amor, sabiduría y conocimientos infinitos, operar un gobierno. Los seres criados por el Eterno estudiarán el fuerte contraste entre el gobierno de Lucifer y el gobierno del Todopoderoso a lo largo de la eternidad. Los mártires clamaron al Señor en voz alta: ¿hasta cuándo, Señor soberano, santo y verdadero, nos juzgará a los habitantes de la tierra y vengará nuestra sangre? Apocalipsis 6:10. La injusticia del diablo contra los santos será amarga y día tras día los mártires clamarán por liberación. Sin embargo, el Eterno les dice a los mártires que esperen hasta que se convierta el número asignado para el martirio. Entonces se les dio a cada uno de ellos, los mártires, una túnica blanca y se les dijo que esperaran un poco más. Apocalipsis 6:11. Cuando el último malvado entregue su vida a Jesús, la puerta de la misericordia se cerrará, la séptima trompeta sonará y comenzarán las 7 copas. Las 7 copas contienen las 7 últimas plagas que Jesús impondrá a los malvados. Él vengará la tortura y la persecución de sus santos, haciendo que los enemigos de la justicia y la verdad paguen el doble. Cada persona que participe en la persecución y tortura de los hijos del Todopoderoso sufrirá el doble del dolor que Él infligió. Denle a ella, la ramera, el gobierno de Lucifer, lo que ella les dio. Paguen el doble de lo que hizo. Mezclen una porción doble de su propia copa. Apocalipsis 18:6. Resumen. Nuestro examen del quinto sello concluye con el descubrimiento de que la fe en Jesús significa una rendición completa a su voluntad. Debemos estar dispuestos a ir, ser y hacer todo lo que Jesús manda a cualquier precio, incluso la muerte. Seguir a Jesús y vivir por fe es muy contrario a nuestra naturaleza caída. A nadie le gusta el dolor ni le gusta naturalmente amar a sus enemigos. A nadie le gusta vivir una vida desinteresada, pero Jesús murió por nosotros mientras éramos sus enemigos. Romanos 5:10. Es difícil defender solo lo que es correcto, pero Jesús estuvo solo en el tribunal de Pilato por nosotros. Mateo 27. Es difícil ser completamente honesto y veraz, pero Jesús vino del cielo y soportó un desprecio sin fin para revelar la verdad acerca del Padre. Juan 17. Es difícil ser sumiso a la dirección del Espíritu Santo, pero Jesús fue tentado en todo como nosotros, sin pecar. Hebreos 4:15. Es muy difícil ser diferente cuando aumenta la presión de seguir la corriente para que nos lleven bien. Mateo 7:3. Vivir por fe es la experiencia más difícil que conoce la raza humana. Vivir a la presunción es mucho más fácil. El antiguo Israel, la Iglesia Católica y el protestantismo fracasaron debido a la presunción. Cuando una mayoría de personas en cualquier organización religiosa reemplaza la fe con la presunción, este sistema religioso se convierte en una casa de oscuridad. Mateo 23:27. El Evangelio de eso es mucho más que un asentimiento intelectual a la verdad, sino que revela nuestra verdadera posición y condición ante el Todopoderoso. El Evangelio de Jesús revela nuestra necesidad de un Salvador y a través del Evangelio nos ofrece poder para ser vencedores. Aceptar el Evangelio de Jesús en nuestras vidas parece requerir lo imposible, pero podemos vencer el pecado a través del poder de Cristo. De hecho, el quinto sello enseña que muchos vencerán su amor por la vida a través de la fe. A través de la fe podemos hacer todo tipo de cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pablo también escribe: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia que procede del Eterno. La justicia que es por fe de principio a fin, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Romanos 1:16-17. El Evangelio de Jesús revela que Él nos da gracia y fuerza para hacer lo imposible. Estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Todopoderoso. 2 Corintios 12:19. De hecho, Jesús nos dará fuerza y paz cuando llegue el momento de ir a nuestra muerte por Cristo, si esa es la voluntad del Eterno para nosotros. Apocalipsis 13:10. Jesús nos salvó por su fe y nos salvará por nuestra fe. El estudio del quinto sello nos ha permitido examinar la marcada diferencia entre la fe y la presunción. El drama del martirio completa la historia. Al comprender el quinto sello, ahora estamos en una excelente posición para entender el mensaje que vino cuando Jesús rompió el primer sello. Ahora
Vemos a dónde nos llevará la fe en Jesús. El quinto sello nos permite ver el otro lado de la curva. Podemos ver por qué Jesús necesita personas que pongan una fe completa en Él para que Él pueda usar nuestra vida y nuestra mente si es necesario para salvar a quienes nos rodean. El quinto sello ilumina el significado de la fe salvífica y desenmascara el engaño de la presunción. Las personas que viven por fe son participantes del poder divino, porque todo aquel que es nacido del Todopoderoso vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesús es el Hijo del Todopoderoso. Primera de Juan 5, 4 y 5. Bueno, ya les he hablado acerca de este maravilloso mensaje del quinto sello. Y espero que ustedes sean fortalecidos y entiendan el propósito del Señor en cada cosa que Él haga y sean obedientes y hagan su voluntad. Porque nos vamos a ver en esa posición como creyentes, verdaderos creyentes en el Mesías y en el Todopoderoso. Se nos va a probar nuestra fe. Y muchas personas que tal vez no tuvieron una decisión, al ver nuestro rostro, al ver nuestra persistencia, al ver cómo vamos nosotros como ovejas al matadero, tomarán decisión de ser salvos. Y esas son cosas que en la eternidad serán recompensa, porque un mártir es algo especial. Y la Biblia, la historia de la iglesia, la historia del plan de Dios por los seminados está lleno de mártires, profetas aserrados, profetas asesinados, pueblo acribillado, pueblo muerto por la causa en la Edad Media, al principio de la era cristiana, en las persecuciones. Y nosotros no somos exentos, como muchos creen hoy. Oh, no, nosotros no vamos a ir a la gran tribulación, nosotros vamos a ser raptados, llevados al cielo porque Él no va a permitir que sus hijos sean asesinados. Mentira, trascensiones, no crea esas cosas. Hablo con un corazón lleno de fe y entendimiento de que el propósito de Dios para cada hijo es grande. Y así como usted persiste, se mantiene en esa idea, así hace la recompensa. Así hace la recompensa en el cielo. Bueno, si me lo guarda y me lo diga, le dejamos al Señor. Saludos de aquí, esta patria amada, que oramos tanto para que el Señor también la cautive. Queramos que los cristianos aquí cambien de la mentalidad y muevan esos paradigmas y le den oportunidad al Señor, porque las cosas que se acercan